Hola, bienvenidas, bienvenidos a la contextualización de la semana 1. En este breve video te compartiré una reflexión en torno a las nociones clave que están detrás de los tres temas que componen el contenido de esta semana. Me refiero a la profesión como horizonte de realización personal, 1. 2, las causas estructurales de la precarización laboral y también del sentido del trabajo en la sociedad contemporánea. Entonces, quisiera yo iniciar con el cortometraje del empleo, ya que me parece un magnífico resumen crítico, especialmente crítico, sobre el sentido del trabajo en la sociedad actual y también de las posibilidades que éste tiene como vía para la realización personal. Mira, aunque en apariencia el cortometraje tiene un carácter, por decirlo de esta manera, críptico, ¿sí? Es decir, oscuro o lleno de simbolismos que en ocasiones resultan difíciles de entender, ¿no? O bien qué es lo que quiere decir el video. A decir verdad, este es por demás explícito, especialmente por su crudeza, ¿sí? Personalmente a mí me da la impresión de que este es un video en el que no cabe una lectura entre líneas. ¿Por qué? Porque hay una crítica clara y abierta, ¿sí? Del poder alienante del trabajo. Entonces, parece una obviedad, pero cualquier actividad laboral implica una cierta dosis de rutina. Sería falaz decir que hay trabajos en los que cada día todo resulta nuevo, que cada día resulta ser una experiencia nueva. Todos los trabajos en menor medida siempre tienen o te enfrentan a rutinas, ya que la expertise pues se adquiere mediante ciertas rutinas, ¿no? Es decir, a través de la práctica constante. El punto es que cuando la rutina ya se volvió en el corazón o en la columna vertebral, digamos, del trabajo, pues más que personas, pues requeriría de autómatas para llevarlo a cabo. Las escenas que viste en el cortometraje, como pudiste constatar, pues están plagadas de autómatas, es decir, de seres que se mueven como máquina, es decir, de personas, sí, o bueno, sí, de seres sin alma, desanimados, dirían los griegos. Así que el mundo del trabajo que retrata el cortometraje, pues es el de los autómatas, el de los hombres y mujeres mueble, el de los hombres y mujeres máquina, el de esos seres vivos desalmados, con ojos vacíos, oscuros, negros, sin expresión humana. Salvo por algunos atisbos en donde el protagonista pues llega, si lo recuerdas, arquear de alguna manera las cejitas ahí en el momento de hacer algún uso de los servicios que le prestan otros hombres o mujeres máquina. Lo más desgarrador del corto es sin duda su final. El hombre que yace en el suelo y que desde ese mismo suelo lleva a cabo su trabajo. ¿Me sigues hacia dónde voy con el análisis? Entonces, si pensaste en términos del sentido del trabajo, has acertado. Y es desde este primer referente desde donde podemos hablar de la ética aplicada en el mundo laboral. Si es necesario, regresaré al cortometraje para clarificar pues algunas de las nociones éticas que quiero destacar. Un trabajo con sentido. Sería un trabajo donde la persona es capaz de desarrollar sus potencialidades, sus facultades humanas, y entre ellas, pues principalmente la autonomía, es decir, su capacidad de ser libre. Como pudiste ver, el corto dibuja un mundo lleno de personas alienadas, enajenadas, es decir, inhabilitadas para poner en práctica su razón. Por ejemplo, eh, recordarás al hombre polea, este que trabaja como ascensorista, pues no tiene ni que pensar, ni elegir, ni disponer nada. Simplemente tiene que esperar a que alguien más oprima o pulse un botón para que él pueda efectuar su trabajo. Entonces, en dicho puesto, su voluntad, a decir verdad, no participa de nada. Es una pieza más del elevador, del ascensor. En su actividad laboral poco importa lo que este hombre polea, pues piense u opine. La pregunta, por tanto, que sale al paso sería la siguiente.
¿Qué sentido da a mi vida una actividad laboral en donde yo no soy libre de elegir la manera o los medios de llevarla a cabo? Entonces, otra pregunta sería, ¿qué abona al desarrollo de mis potencialidades humanas? Pues un trabajo de mujer lámpara, por ejemplo, o de hombre silla, o de hombre tapete, ¿verdad? Entonces, ahora, tú podrás decir, bueno, pues es todo lo que pasaba en el cortometraje y es casi una ficción. ¿Verdad? Bueno, pues pensemos este asunto en un contexto, digamos, más próximo a ti. Vamos a hacer el intento. Partamos de la siguiente pregunta. ¿Qué sentido puede encontrar una persona en una actividad laboral donde apenas va a ganar un salario que le permita medianamente subsistir o subsistir sin más, pero también sin tener la posibilidad pues de romper los círculos viciosos que lo atan a un trabajo poco calificado? No basta con decir que el mundo está lleno de posibilidades y que las oportunidades pues son para aquellos que están ahí para aprovecharse, ¿no? O que aquellos que las detectan y las aprovechan, pues son aquellos, y no lo puedes desdeñar esto, que aquellos que detectan y aprovechan una oportunidad, pues regularmente son esos que tienen un cierto entrenamiento o ciertos estudios para poder identificarlas. De ahí que en contextos donde prevalece la pobreza, pues difícilmente las personas realizan trabajos que llenen de sentido sus vidas, ya que pues no es, en estos contextos, pues no siempre resulta fácil elegir qué hacer, ¿no? La falta de educación o de preparación para el trabajo, pues regularmente limita las posibilidades para llevar una actividad autónoma, ¿sí? No es fácil elegir. Ahora bien, también justo es decir, porque no podemos hacer una generalización de todo esto, que no todos los contextos donde hay pobreza, pues la gente no sea autónoma y no sea libre, ¿no? Por ejemplo, acabo de estar días pasados en Chiapas y ahí pues me doy cuenta que en este contexto, en este estado donde alrededor del 70% de la población es indígena y una buena parte de esta población se dedica a la artesanía, pues hay una cierta resistencia a la producción industrializada de la artesanía, porque se piensa, y yo creo que se piensa con mucha razón, que, que la industrialización elimina de cada pieza su carácter único, ¿no? Y este carácter, pues es el que le imprime, el que le da, el que le anima, el que le insufla, ¿sí? La dedicación o la mano del artesano. Entonces, en esta cosmovisión del mundo del trabajo, pues no se trabaja solo por dinero, ¿no? Sino porque en el trabajo hay una posibilidad de poner un poco del espíritu, del propio espíritu, ¿no? Del etos, ¿no? Del carácter, del ser de la persona. Y de ahí que, pues, sin temor a equivocarme, yo podría decir que un artesano, en estos contextos, por ejemplo, de Chiapas o incluso de Oaxaca, pues aunque viva de una manera pobre, de una manera con limitaciones económicas, pues puede considerarse o puede ser más libre incluso que alguien que vive de una labor en donde al final del día pues no tuvo más remedio que, que, que tomar y en la que difícilmente pueda decidir. ¿Por qué? Porque su trabajo se reduce a seguir un script determinado, ya sea por una por, por un corporativo que está al otro lado del mundo o bien pues por un jefe que está dictando todas las formas del trabajo. Piensen, por ejemplo, ustedes en un cajero de banco, con todo respeto, ¿verdad? Pero, o en alguien que te vende un seguro vía telefónica o alguien que te vende marketing telefónico, pues estas personas difícilmente pueden elegir. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que limitarse a leer algo. Ahora, el drama de algunas de estas actividades es que estas personas que te hacen estas ventas, pues tienen una licenciatura acabada o unos estudios medios superiores que los habilitan como técnicos competentes para otra actividad que no es la que están realizando. Entonces, bien, retomando el hilo del discurso, ¿qué es lo que le daría sentido a una actividad laboral? Pues simplificando muchísimo la noción,
podríamos decir que una actividad laboral con sentido es aquella que una vez que ha sido libremente elegida, posibilita a quien la realiza, pues asumirla como un medio, como una vía para alcanzar un proyecto más amplio de vida. Permíteme ponerte un ejemplo para clarificar esta noción. Pensemos en el actor mexicano Gael García Bernal, ¿no? Así como otros que se mueven en esta línea, pues Gael ve en el cine una vía para expresarse ciertamente artísticamente, pero también ve en el cine, la posibilidad de denunciar la injusticia, promover la cultura, dar la oportunidad a nuevos valores, impulsar fundaciones sociales y llevar a cabo otros proyectos que llenan la vida de este actor y que le dan mayor sentido, mayor plenitud. Entonces, podríamos decir en este caso que el cine pues es un medio, un mero medio para llegar a otras esferas de la vida y de la sociedad donde esta se puede nutrir en muchos más sentidos. Entonces, en pocas palabras, el cine, a Gael García Bernal, pues lo hace crecer como persona, ser más libre. Ahora, probablemente te estarás preguntando, bueno, pues, ¿y dónde existe ese trabajo que puede escogerse libremente, que te permite tomar decisiones autónomas y que solo es un medio para alcanzar una vida plena, con sentido, en suma, una vida feliz? No hay obviamente una respuesta única a esta cuestión, pero ciertamente el trabajo de la vida, pues el trabajo de la vida o el trabajo, pues uno lo va haciendo en el camino, uno lo va forjando sobre la marcha de la vida. Ahora, la clave está en que el trabajo no sea precario en ningún sentido. Es decir, un trabajo precario, pues sería aquel que se realiza con muy pocos recursos, que no tiene estabilidad, que no tiene certezas con relación a su duración, que no te permite hacer planes a largo plazo porque no sabes si vas a tener este trabajo. Entonces, cuando todo este cúmulo de variables o factores se encuentra presente, pues difícilmente este trabajo tendrá sentido en tu vida y le dará sentido a tu vida. ¿Por qué? Pues porque más que todo es una actividad laboral y poco más. Entonces, pero cuando tienes en claro tú un proyecto de vida y en el sitio que en realidad ocupa el trabajo, entonces tú ya empiezas a escribir un guión distinto de una actividad laboral felicitante y digna. He aquí otro par de nociones de las que te voy a hablar la próxima semana. Y ya para cerrar, pues yo te sugiero que reflexiones en torno a estas ideas, a estos nociones que te acabo de comentar y que también pues revises con todo detenimiento los apartados 2 y 3 del capítulo 1 de nuestro libro de texto, con el fin de que des respuesta en un formato de ensayo. Estamos entrenando para el ensayo. En el curso de verano no tenemos un ensayo final, perdón, sí, un ensayo que se tenga que subir, final, que se tenga que subir el sistema SICEP y todo esto. Sin embargo, tenemos ya la práctica habitual de ir argumentando, porque en la ética así se hace, se argumenta. Entonces, la cuestión que tienes que resolver, ya para no enrollarme, es, ¿crees que existe un rol de la ética de la profesión en el contexto laboral actual? ¿Sí? ¿Y de qué manera tu trabajo, más allá de los bienes materiales que te pueda atraer consigo, pues de qué manera este trabajo te permitirá trascender como persona y como ciudadano? Sobre esto es lo que habrás de reflexionar y estoy seguro que vas a hacer una actividad espléndida. Nos vemos pronto, muy pronto. Seguimos en contacto.